Hola chicos, comienzo la clase, no se ha conectado nadie, pero les voy a hacer el video con la explicación de lo que tenemos que hacer. Bueno, estamos volviendo, comenzando el segundo cuatrimestre y vamos a comenzar. Hola, bueno, Carolina, justo sos la única que se conectó, justo iba a empezar a dar la clase para armar el video y dejárselo, ¿sí? Pero ya que está, eh, esto queda grabado, así lo pueden tener, ¿sí? ¿Me escuchás bien? Hola, profe, sí se escuchó. Bueno, estoy haciendo la grabación, así cuesta volver de las vacaciones, pero así pueden tenerlo para mirar los que no se conectan, sos la única igual. Bueno, Ahí estamos deben estar empezando por el... venir. ¿Cómo? Deben estar por venir, ahí avisa el grupo que Sí, ya no están. importa, yo ya voy dando la clase, así va quedando prolijito el video y después tienen la temática, ¿sí? Bueno, la idea del segundo cuatrimestre es empezar a ver temas más técnicos y temas más orientados a la programación, ¿sí? Vamos a comenzar viendo base de datos, SQL, para después seguir viendo ya JavaScript, y dentro de JavaScript vamos a ver algún framework muy interesante como Bootstrap y alguno de ese tipo, ¿sí? Pero ya nos vamos orientando a que hagan una base más sólida de programación, ¿sí? El tema de hoy y la clase que viene va a ser empezar a conocer lo que es una base de datos. ¿Utilizaste alguna vez base de datos? No, no, no sé qué es. Bien, estamos charlando, podemos decir que no sabemos lo que es, ¿no? ¿Está bien? Sí, me suena, tengo una idea así como de que es la información de Claro. los clientes que ahí cargaron en la página, algo así puede ser. Claro, digamos, la idea es entender que todo lo que pasa en informática, ya sea un sistema operativo o cualquier aplicación que desarrollemos, ya sea web o de escritorio, sus datos están almacenados en una base de datos. Todo lo que hacemos de alguna manera tiene que quedar almacenado, ya sea lo que pasa en un celular a través de una aplicación, o una página web, o un programa de escritorio, o el mismo sistema operativo que va almacenando datos. Para que yo me pueda conectar con esa base de datos de manera correcta para guardar los datos y poder recuperarlos, hay que usar un intermediario llamado conector, ¿sí? Que lo que va a hacer es va a comunicar. Si queremos hablar de un diseño web, que es algo que ustedes con lo que están más familiarizados, lo que va a conectar es un front con un back, ¿sí? Cada vez que yo haría guardar, voy a pasar por ese conector de datos, voy a guardar esa información en la base, y cuando la quiera recuperar va a volver, ¿sí? Pero, digamos, desde el punto de vista informático tenemos que pensar que todo lo que pasa en cualquier aplicación de cualquier índole está siendo almacenado en una base de datos o en algún archivo que cumple esa funcionalidad, que puede ser un archivo de texto, puede ser un archivo XML. Ah, profe, Bien. te iba a preguntar si, por ejemplo, el HTML de una página también forma parte de la base de datos. No, el HTML lo que hace en una página web es se encarga de que cuando yo traigo la información del backend o del servidor a la pantalla de la computadora, se encarga de hacer el dibujo de la página, ¿sí? El HTML, el archivo .html o CSS, no almacena información, ¿sí? Si yo hago una página web de, del sistema de alumnos de ustedes de la universidad, los datos de los alumnos, apellido, nombre, lo que estudian, todo eso,
no está almacenado en el HTML, ¿sí? Sino que el HTML es el que dibuja la página e incrusta en el medio de ese dibujo que nos hace, incrusta la información que recupera de la base de datos. ¿Sí? La base de datos guarda información. Vamos más o menos, digo, podemos construir una Por ejemplo, el idea. contenido dinámico de la página está guardado en la base de datos Exacto. Si lo y queremos el asociar, estático. exacto. Si lo queremos asociar con WordPress, acuérdense que toda la info que yo cargaba en WordPress, ya sea colores, tipo de letra, texto de las páginas, texto de las entradas, está todo guardado en una base de datos. Lo que sucede es que cuando yo ejecuto esa página, va habiendo una interacción, una ida y vuelta entre la base de datos que está alojada en el servidor y el navegador web que yo utilizo, que es el que va haciendo el dibujo de la página que yo voy navegando. ¿Sí? Más o menos podemos tener una idea. Recordá, Carolina, y los que después miren el video, recuerden, hola Alan, ¿estás? ¿Se escucha? Ah, bueno, perfecto. Ahí ya te leí en el chat. Recuerden que ya que muchos no se conectan o me avisan y demás cosas, voy grabando la clase, ¿sí? Así después les queda, ¿sí? Arrancamos hablando con Carolina de entender, a partir de estas clases vamos a trabajar en comprender el concepto de qué es una base de datos, cómo recupero la información de una base de datos y cómo la utilizo, ¿sí? Recuerden que en este cuatrimestre ustedes van a tener que meterse, o les vamos a enseñar, conceptos más cerca de la programación que del diseño, ¿sí? Porque del diseño lo van cubriendo en otras materias y en otras cátedras, ¿sí? Entonces la idea es empezar a hacer más base de programación. Vamos a arrancar con base de datos hoy, vamos a seguir viéndolo la semana que viene, luego nos vamos a empezar a meter con JavaScript, sus conceptos, su programación orientada a objetos, y vamos a utilizar algún framework tipo Bootstrap o alguno de esos que podamos usar para aprovechar la funcionalidad de JavaScript. Entonces estábamos charlando con Carolina que todo lo que sucede en una computadora y en una página web, en una aplicación de escritorio, es almacenado en una base de datos. Ustedes se van a encontrar dos contenidos en la plataforma. Hay uno que es muy técnico y le va a ir nombrando un montón de siglas y les va a explicar qué tipo de base de datos utiliza. Yo me puse a pensar y digo, nos va a resultar muy técnico, pensé en algo como me dijo Carolina, nosotros nunca utilizamos una base de datos. Entonces digo, ¿cómo podemos hacer para engancharlo y empezar a entender algún concepto enganchado con los temas que a ustedes les competen o son más expertos, que es todo lo que sea relacionado con diseño? Entonces me puse a buscar y encontré un par de apuntes o de artículos donde mezclaban un poquito cómo llegar a entender para qué sirve una base de datos desde el punto de vista del diseño, ¿sí? Entonces, van a encontrar estas diapositivas que vamos a ir charlando en la clase, donde yo trato de hacerle una analogía entre el diseño y los datos que yo almaceno, y después les va a quedar para mirar tranquilos la parte técnica de la clase, ¿sí? Que es simplemente para que vayan manejando más conceptos. Y también les puse para que puedan mirar un video de YouTube que también está en inglés, pero activen los subtítulos. Es muy conocido y muy interesante para también ir entendiendo qué es una base de datos, ¿sí? Recuerden que, como dice acá, esta idea, este artículo escrito por un paper de diseño, empieza a hablar de que todo lo que hagamos desde el punto de vista del diseño
tiene que estar soportado o ampliado en el almacenamiento de datos, ¿sí? Y en las herramientas digitales, ¿sí? Todo lo que yo puedo hacer como creatividad, como diseño, necesita una herramienta digital y necesita una base de datos atrás para que eso pueda ser almacenado y pueda ser explotado de mejor manera, ¿sí? Piensen, hablábamos con Carolina antes que se conecten ustedes un poquito más tarde, de WordPress. Recuerden que todo lo que yo hago en WordPress está guardado en el servidor en una base de datos, ¿sí? Y esos datos van y vienen todo el tiempo a medida que yo voy navegando la página. Entonces, mi capacidad técnica y de creación necesita un soporte técnico. Y ahí aparece todo lo que se le llama el acceso a datos. Que fíjense que este artículo que hablaba de diseño y datos, que me gustó para usar para introducirlo en el tema, plantea como si yo fuera a realizar una casa, ¿sí? Entonces lo que me está diciendo es, vos tenés que diseñar una casa, un lugar. Los datos son aquellos pequeños bloquecitos que vos vas a ir acumulando y juntando para tener ese producto final que es la casa. Piensen un dato, como lo plantea ahí en el segundo párrafo, como cualquier elemento que forma parte, en este caso le llama de una casa digital, pero podría ser una página web, un boceto, una aplicación para el celular. Piensen en cada componente, el color que elijo, los gráficos, los botones, los fondos, como pequeños bloquecitos que se van a ir acumulando todo y van a formar ese producto final. Insisto, muy importante, perdón, muy fácil de ver si lo asocian con lo que hicimos en el primer cuatrimestre, que era WordPress. Entonces me dice, vos cuando vas construyendo, vas acumulando bloques o ladrillos. ¿Qué haces con eso para que cuando vos apagás la computadora quede guardado en algún lado? ¿Y qué haces con todos esos datos que vos vas generando para que cuando estás creando un producto queden en algún lado depositados para que montones de usuarios los consulten? Ahí es cuando se guardan en una base de datos, ¿sí? Toda esa información que forma, insisto, una página web o cualquier otro producto, es una acumulación de pequeñas cosas, desde una etiqueta HTML, un archivo CSS, los colores, como dice acá, lo que sea. Todo eso yo lo guardo en la base de datos. Usted tiene que pensar que sin base de datos o sin un lugar donde yo deposite toda la información, no hay aplicación, ¿sí? Porque esa ida y vuelta cuando yo estoy navegando de datos que van y vienen al servidor tiene que estar almacenado en algún lugar. Y ahí es cuando aparece el concepto de base de datos, ¿sí? Donde decía, todo lo que vos utilices para tu trabajo y para generar tu producto, acuérdense que este artículo hablaba de una casa digital que puede ser tranquilamente un sitio web, nuestra base de datos es donde se almacena todo lo que voy a utilizar y lo que voy construyendo. Por eso le hacía la analogía de es mi caja de herramientas. Guardamos todo ahí y voy agarrando, voy, vengo, traigo, llevo y voy utilizando, ¿sí? Insisto, vayan imaginándose en su mente el WordPress. Todo lo que ustedes hacían en WordPress, creaban una página, una entrada, agregaban una imagen, agregaban un video, todo estaba guardado en una base de datos. Cosa que cuando ustedes apagaban, se iban, venían al otro día, prendían la computadora, todo estaba depositado en esa base de datos de WordPress. Y por otro lado, cuando los usuarios navegaban en la página de ustedes, también estaban desde otro punto de vista utilizando la misma base de datos para construir la página, ir y volver, ¿sí? Entonces, base de datos es todo lo que almacena la información. ¿Qué información? Lo que se te ocurra. Sonido, imágenes, datos, archivos HTML, archivos CSS, lo que ustedes quieran está guardado ahí.
Hoy con Carolina decíamos, ¿un archivo .html es una base de datos? No. El archivo en sí no. Pero ese archivo, cuando yo lo guardo en el servidor, para poder utilizarlo a medida que voy a navegar esa página, está guardado en una base de datos que lo tiene indexado, ¿sí? Todo se está guardando de esa manera. La idea es que nosotros empecemos a manipular o a entender qué es lo que está pasando cuando guardo esa información. Fíjense que me gustó también esta parte que dice, cuando vos estás creando una base de datos para un producto tuyo, vos creas una página, atrás tuyo lleva una base de datos. Hay un montón de herramientas que ustedes utilizan y no se dan cuenta que están guardando una base de datos. Y fíjense que en este artículo el autor lo asociaba la construcción de cada base de datos como si uno diseñara ropa de manera personalizada. Tendría que estar Lena acá que le gustaba mucho el diseño, como para decir, cada base de datos es como una ropa a medida, es a medida de tu producto, es a medida del sitio web que queremos crear. Todas las bases de datos son distintas, porque cada una va a tener distinta información y distinta estructura de datos que almacena. Por eso fíjense que está bueno que lo compara con una ropa hecha a medida por una persona, compara el autor de este artículo para hacernos una idea de que cada base de datos es como una casa o como un producto digital donde todos son distintos. Tendrán un montón de cosas en común, pero todos son distintos. Cada base de datos es distinta, almacena distinta información, de distinta cantidad de HTML, distinta cantidad de archivos CSS, distinta cantidad de datos personales. Uno guardará apellido, nombre y determinadas cosas de personas, otra guardará datos de autos, otra guardará datos de ropa. Digo, cada base de datos va a tener una distinta composición. Tenemos que pensar que en el trabajo diario que desarrollen ustedes cuando salgan a trabajar, ustedes me pueden decir, ¿yo voy a crear una base de datos? Seguramente no vas a ir a un producto puntual y vas a crear una base, pero vas a usar un montón de intermediarios, de software intermediario, en el cual vas a estar creando una base de datos sin darte cuenta. Y el ejemplo más concreto de esto es WordPress. Cuando ustedes crean un sitio en WordPress y comienzan a trabajar automáticamente la creación del sitio, no sé si se acuerdan la primera vez que lo hicimos y crearon un par de sitios más, tarda unos segunditos donde dice que está construyendo la infraestructura para que yo trabaje. Lo que está haciendo ahí está generando la base de datos donde va a guardar todo lo que yo realice dentro de mi sitio web. Por eso les digo, están todo el tiempo usando base de datos, todo el tiempo construyéndola, pero seguramente como la tecnología ha avanzado tanto, no de manera directa, sino que a través de estas herramientas intermediarias como son WordPress. Pero sí tienen que pensar que atrás de todo su trabajo, en el server web hay una base de datos. No sé si habrán escuchado algunos hackeos de algunos sitios que son muy comunes que a veces te dicen, y fui a entrar a mi página web y me quedó vacía. Estaba el diseño, pero no tenía absolutamente ningún dato. Me borraron todo. ¿Qué es lo que suele pasar en esos casos donde mi servidor sufre de un virus? Lo que le pasa es que se me mete algún virus y me borra la base de datos de mi página WordPress. Entonces me quedan los diseños, me quedan un montón de cosas, pero los datos, la información que yo cargué, me la borró toda. ¿Por qué? Porque me vació o me borró la base de datos. En esas herramientas intermedias o intermediarias que hacen que yo no me dé cuenta de lo que estoy haciendo,
se llaman herramientas de acceso a datos, que están en el medio. Y fíjense, haciendo analogía con el diseño gráfico o con una pintura o con el diseño artístico, este autor lo llamó como si fueran los pinceles. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él decía, obviamente yo se lo resumí porque saqué unas partes nada más, él decía que el pincel en un pintor es un conector entre la mano creativa del pintor y el lienzo donde se vuelca la pintura. Entonces él decía, ¿cómo hace el pintor para llevar su creatividad al lienzo? Utiliza un pincel con pintura. Bueno, estas herramientas que nosotros vamos a nombrar y vamos a utilizar son ese intermediario, que lo que van a hacer es van a conectar la creatividad de ustedes creando la página y el servidor donde va almacenando todo lo que ustedes crean. Llevándolo a WordPress, todo lo que ustedes hacen en WordPress, crear páginas, cambiar CSS, poner estilo, cada vez que lo guardan, este intermediario lo está guardando en esa base de datos para que al otro día, cuando ustedes puedan entrar, lo puedan ver. Hay un montón o una serie de herramientas intermedias que se denominan JDBC, ADO y un montón de siglas que en la otra diapositiva, que les decía yo que es un poquito más técnica, acá tienen que romper un poco la barrera de decir, son temas difíciles, digo, tenemos que tratar de que aunque sea nos deje algo esta parte, digo, de meternos más en programación, que nos deje que es una base de datos, que nos deje un par de nombres, que nos vaya dejando pequeñas cositas para poder entender todo lo que pasa atrás de mi trabajo, ¿sí? Entonces, de esa manera, lograr que ustedes en esta carrera tengan un perfil de diseño y de programación, ¿sí? Que se mezcle un poco y que sean un diseñador avanzado con conocimiento en programación o al revés, un programador junior con mucho conocimiento en diseño, ¿sí? Si se les ocurre alguna pregunta, vayan lo que se les venga a la cabeza, digo, váyanlo compartiendo porque yo ya te escucho. Yo lo que me imaginé era que para cómo venían ustedes en la carrera, tratar de resumirles algunos conceptos que en carreras propias de informática toman a lo mejor 3 o 4 materias, digo, atacarlo desde otro ángulo. Sí. No, a mí me está quedando una idea como que la base de datos es metafóricamente como una caja donde adentro hay todos archivos en distintos lenguajes, Exactamente. distintos tipos de... Y de Exact- alguna manera que debe hacer que se relacionen entre sí. Exactamente. Lo que vos decís, Carolina, está perfecto en este sentido. Suponete que vos, esa caja donde yo mezclo montones de archivos distintos, que pueden ser un HTML, un CSS, un JavaScript, una imagen, un video, ¿sí? Esa caja yo la tengo en mi página de WordPress, pero no la tengo local en mi computadora, sino que aprovechamos y la depositamos en el servidor web de WordPress. Pero está perfecto lo que dice Carolina, ¿sí? Una base de datos es una caja que almacena archivos e información de todo tipo, que después se mezcla y genera un producto. Repito, cuando dijimos todo tipo es un HTML, un CSS, un JPG, un video, un archivo CSS, digo, lo que se me ocurra que forme parte de un sitio web. ¿Y por qué yo les digo que está en un servidor y no está local en mi máquina? Porque como estamos construyendo una página web, toda esa información está almacenada en un servidor porque para que pueda ser accedido desde cualquier computadora que tenga internet, ¿sí? Si yo lo tendría local instalado en mi computadora, el único que podría ver el producto soy yo, desde mi compu, ¿sí? Pero está buenísimo, Carolina, digamos, como vos lo planteás. Lo que sí, para agregarle algo, esa caja que hablamos, que es la base de datos y que tiene un montón de información variada, tiene la habilidad de saber en qué lugar está
cada tipo de archivo, qué nombre tiene y cómo lo encuentro. ¿Sí? No es una caja que sea una bolsa y si yo tengo que buscar el archivo, qué sé yo, usuarios.html, tengo que entrar a revolver toda la caja y ver cómo lo encuentro. No, es una caja absolutamente, si se la quieren imaginar como una caja, ¿no? Absolutamente prolija, con un montón de estantes y un montón de filas y columnas. Entonces viene alguien y me dice, che, ¿me das el archivo usuarios HTML que lo necesito? Automáticamente la base de datos, que para eso está, dice, está en tal lugar, te lo trae y te lo da. Ese tiempo que yo les describo, que va a tomar la base de datos en encontrar el archivo usuarios HTML y el archivo usuarios.css, que van juntos, y el archivo usuarios.javascript y me devolvérmelo, tiene que estar absolutamente tabulado para que lo encuentre lo más rápido posible y me lo devuelva lo más rápido posible. ¿A quién es el que le pide al servidor y a la base de datos esos archivos? El navegador web. Le dice, che, dame todo archivo porque tengo que dibujar esta página. Se lo pide a la base de datos. La base de datos o esa caja busca los archivos que le piden y los devuelve. ¿A quién se los devuelve? Al navegador web. El navegador web toma eso que le mandó el servidor y lo dibuja en la pantalla. Cuando yo toco otro botón, se repite la operación. Vuelve el pedido al servidor. Che, ahora dame tal, tal y tal archivo. El servidor te lo devuelve y el navegador dibuja la página que sigue. Ese sería un poco el ciclo que va pasando cuando yo navego en una página web. Mientras más lenta la conexión, o más lento el servidor, o más lenta la base de datos, es cuando yo veo que mi página web tarda en cargar. ¿Sí? O si es mucha la cantidad de archivos que la base de datos tiene que buscar, o son muy grandes y me los tiene que devolver, también influye en la lentitud del dibujo de la página web en el navegador. ¿Sí? Pero va por ahí por donde dice Carolina, ¿sí? Para que se hagan una idea. Después cuando terminemos la clase, si tienen un ratito durante esta semana, mírense el video de YouTube que les puse, que también me gustó porque tiene una serie como de dibujos y cosas para ir explicándole qué es una base de datos y para que entiendan que todo lo que está pasando en nuestras herramientas informáticas, todo está guardado en una base de datos. Por ejemplo, cada vez que ustedes entran a la EVA y entran a una materia, toda esa información de la materia que ustedes están viendo ahí, está pasando lo que yo les dije. El Moodle, que es la herramienta del EVA, busca la información de la materia en el servidor, en la base de datos, la base de datos le devuelve todo lo que tiene y dibuja todos los temas de mi materia. Todo está guardado en una base de datos. Más o menos es tu idea, Carolina. ¿Vamos bien por ahí? Sí, sí. Me pregunto si esa base de datos está escrita a su vez en algún lenguaje en particular. Exactamente, exactamente. Muy buena pregunta. Hay un montón de bases de datos. Ahora vamos a nombrar algunas siglas para que se empiecen a acostumbrar. Y cada base de datos tiene una forma particular de trabajar y de funcionar. ¿Qué pasó? Año 80, imagínense, año 90, había una cantidad de bases de datos no muy grande, pero todas funcionaban distinto, todas estaban escritas distintas y todas trabajaban distinto. Entonces llegó un momento, como pasaron muchas cosas que se fueron estandarizando, donde se empezaron a estandarizar. ¿Y qué fue lo que pasó? Todas las bases de datos traten de tener la misma estructura, todas las bases de datos almacenan la información en esas filas y columnas que yo les decía, donde almacenan cada uno de los datos de la misma manera. Y se creó, esto lo vamos a ver la clase que viene, se creó un lenguaje
que se llama SQL, por ahí lo escucharon nombrar en algún lado, la S, la Q y la L, que es el lenguaje de programación estandarizado en todo el mundo para todas las bases de datos, que es el lenguaje con el cual una aplicación se comunica con la base de datos para guardar y para recuperar. Entonces, a lo que preguntó Carolina, hoy en día hay un montón de bases de datos, unas 10, que son las más comunes, pero desde el punto de vista de la programación y el diseño nos comunicamos con la base de datos con un lenguaje único. Gracias a Dios hay un solo lenguaje que me permite darle órdenes a la base de datos para que guarde o para que me recupere información. Así que Carolina, es un mix, digamos, tu pregunta. ¿Hay muchas bases de datos? Por supuesto. El lenguaje con el que con el que yo me puedo comunicar con ellas, ¿es único? Sí, uno solo. Entonces, no importa con qué lenguaje de programación trabajes, pero para comunicarte con la base de datos está estandarizado y se trabaja de una sola manera. Gracias a Dios. Pregunta que podría seguir a eso. ¿En qué momento WordPress está utilizando ese lenguaje que yo hago referencia, que se llama SQL, para interactuar con la base de datos? ¿Qué podrían decir ustedes? Y la respuesta podría ser, cada vez que yo creo una página o una entrada, le cargo información, cada vez que yo toco guardar, para que esa página me la guarde, ahí, en ese momento, esa página está siendo almacenada en la base de datos del servidor mediante el lenguaje SQL. WordPress, en ese botón guardar, le da la orden mediante el lenguaje SQL al servidor para que guarde la página. Y cuando yo agarro una página y le pongo editar, le está dando la orden para que le traiga la página, así nos la puede mostrar y la podemos editar. Insisto, tranquilos, hay que ir incorporando un montón de conceptos o nombres teóricos que le van a dar la sensación que no entienden nada o que, no sé de qué estamos hablando. De a poquito, sin tratar, no tiene que ser de memoria, no tiene que ser nada, pero de a poquito es ir abriendo la cabeza, generando esa inquietud de decir, mira, acá esto está guardado porque me lo recupera, lo guardo. Digo, es que ustedes vayan viendo eso, ¿sí? Que vayan viendo que su trabajo de diseño y creación, por ejemplo, de páginas web, está interactuando con una base de datos para almacenar esa información. La clase que viene vamos a ver SQL, ¿sí? Y ahora los tengo que marear un poquito más. ¿Alguna pregunta más? Carolina, ¿se te ocurre ahí algo más? Así ahora nos metemos un poco con las siglas. No. Es todo muy raro, ¿no? Sí, es como que no entiendo, o sea, la base de datos contiene cosas, pero ¿de qué está hecha? Eso es como lo que me pregunto. Es ¿Qué es como si espacio vos... virtual? Claro, está hecha con otro lenguaje de programación. Mira, tu pregunta al resto de los que estamos conectados es como si Carolina me dijera, ¿con qué lenguaje o cómo está hecho el Excel? No sé cómo está hecho. Sí te puedo decir que Excel está creado con un lenguaje de programación, ¿me entendés? Digamos, la base de datos está hecha con un lenguaje de programación. ¿Cómo está hecho? No sé. Las empresas que crean base de datos saben cómo están realizadas. Lo que sí te puedo decir es que nosotros, como programadores o como diseñadores, las utilizamos frecuentemente. Por eso te digo, es como si vos te preguntaras, ¿cómo está hecho el Word? ¿Cómo está hecho el Excel? ¿Cómo está hecho el Chrome? Y no sé, con otro lenguaje de programación. Lo que sí yo te puedo decir es que yo puedo interactuar con esa herramienta. ¿Entendés? Sí.
Está muy buena tu pregunta, pero digo, no te vayas tan profundo, ¿me entendés? Como para decir, Ah, ¿cómo está hecha? Son productos de software que están hechos por empresas. claro, claro. Vos dijiste que hay como 10 tipos distintos, o sea que capaz que cada Sí, una tachan un lenguaje diferente. exactamente. En el mercado Mm. actualmente hay unas 10 bases de datos como máximo para elegir. ¿Sí? Todas están hechas por empresas distintas y por lenguajes distintos, pero todas funcionan de la misma manera. Y con todas las bases de datos nos comunicamos a través de un lenguaje que yo te decía que se llama SQL, con el cual le pedimos los datos. Hasta ahí podemos llegar, digamos. No sabemos cómo están construidas, porque si no, podríamos poner una empresa para crear una base de datos, ¿sí? Digamos, digo, para quedarme en una capa más superior, ¿sí? Pero digo, pensalo como el Word, como el Excel, como el Chrome, si querés. Digamos, son productos de software que yo utilizo. Están hechos por empresas. ¿Con qué están hechos? Con un lenguaje de programación. ¿Cómo? Podríamos decir que no sabemos. ¿Sí? El WordPress, por ejemplo, también es un producto hecho con un software. ¿Cómo está hecho? No sabemos. Me gusta tu inquietud allá profunda, digamos, pero vos tenés que pensar que la base de datos es una herramienta más para utilizar, ¿sí? Sí, Nuestra sí. habilidad es utilizarla de la mejor manera. Por ejemplo, les hago una pregunta. ¿Dónde están guardados los contactos de ustedes y los mails de ustedes de Gmail? ¿Pensaron alguna vez dónde están guardados? En el correo, piensen, de Gmail. ¿Dónde están los mails que ustedes tienen? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Quién guarda los mails de mi cuenta y mis contactos? Google. ¿Dónde los guarda? En una base de datos gigante. ¿Sí? ¿Dónde están guardados los videos de YouTube? En un servidor gigante de videos. Pero ¿cómo hace Google para permitirme la búsqueda, que yo busque videos de este tema, de aquí? Toda esa información está guardada en una base de datos que tiene a todos los videos indexados. Se le llama indexados a tenerlos catalogados para que yo lo busque. Todo lo que ustedes utilizan está guardado en una base de datos. Sin que nos demos cuenta, sin que pensemos que eso está en una base, pero si ustedes lo piensan, todo lo que yo consumo diariamente que le doy a Google, Google lo guarda en una base de datos. Cada vez que yo entro a mi correo, dirá, che, tráeme los correos de tal cuenta de Gmail, los recupera y te los muestra en la interfaz, ya sea del celu, ya sea de la web. Digo, tiene, digamos, me gusta porque les va a generar en la cabeza, o creo que Carolina vos ya te está pasando un montón de preguntas para decir, ¿y esto dónde está? Y yo lo que quiero es que se empiecen a preguntar eso, ¿sí? ¿Esto dónde está? Y sí, fíjate que estos datos, si entras hoy los tenés, mañana los tenés, el mes que viene los tenés, están en una base de datos. No sé si habían usado esa mirada, pero está bueno que ahora generemos esa inquietud, ¿sí? Para decir, che, ojo, todo está guardado ahí. Ahora después lo que me queda a mí es contarles qué base de datos hay y profundizar un poquito más. Pero la idea es que no se vayan tanto a lo técnico, sino que empiecen a pensar que todo se guarda en una base. ¿Vamos, Carolina, más o menos? Sí, sí. O sea, lo que Decime, vos... contame qué te quedaste pensando, que ahora me quedé intrigado yo, a ver. No, por ejemplo, que cuando vos alquilás un hosting, un servidor, lo que estás alquilando es un lugar donde poner la base de datos que compone tu sitio web. Vos lo que estás alquilando es un lugar donde poner la base de datos, que es eso que me encantó el ejemplo que viste, que es una caja, pero todo lo que está dentro de la caja. Claro.
todos los HTML, todas las imágenes, todos los videos, todos los CSS de tu página, vos lo ponés en el hosting. Claro, La está re base de amplio. datos, Y a ver, perdón que te interrumpí. no, que hace poco tuvieron que mover una página de un hosting a otro, una persona cercana mía. Eso es Sí, agarrar la base de datos con todo su contenido y trasladarla a otro servidor. exactamente. Un ejemplo de base de datos que mm, daban hace mucho cuando nosotros estudiábamos, te estoy hablando hace más de 20 años. Ustedes ¿vieron cuando en las viejas oficinas o en las películas se ve el famoso fichero ese de metal cuando se abre el cajón y están todos los expedientes de personas o de historias médicas que a veces se roban? ¿Vieron cuando pasan en las pelis? Bueno, ustedes tienen que pensar como la base de datos que es como ese fichero que contiene información adentro. ¿Sí? La base de datos es eso, es ese fichero que contiene la información. No es la información en sí, contiene adentro información. ¿Y para qué me sirve entonces la base de datos? Bueno, para guardar tus datos de forma organizada y que los puedas recuperar de manera muy rápida. Ustedes piensen en ese ejemplo que yo les digo. ¿Vieron cuando pasan en un consultorio médico en algo que tenían el fichero en papel? Si yo no lo tuviera ordenado por letra, o ordenado por sexo, o ordenado por lo que se me dé la gana, cada vez que vienen y buscan la historia clínica de Juan Pérez, imagínate que las tenga todas mezcladas. Estoy una hora hasta que reviso todas las carpetas. Bueno, ese fichero metálico me daba un orden. La base de datos es eso, me contiene la información para que no se me desparrame y me la ordena. ¿Para qué? Para que cuando yo la necesite me la devuelva lo más rápido posible. Es tal como vos ponés el ejemplo. Digamos, toda mi información almacenada en la base, para ir y venir de la manera más rápida. Ustedes piensen que eso que yo le llamo ir y venir rápido es que cuando yo estoy navegando una página y paso de una página a la otra, tener esa velocidad de navegación, porque cada vez que hago clic, va al servidor, agarra la página que sigue y me la dibuja. Va al servidor, agarra la otra y me la dibuja. Todo eso lo está haciendo interactuando con la base de datos. Me encanta porque es cambiarles un poco la forma de ver una página web, digamos, para ustedes empezar a pensarla no solamente desde el diseño, sino empezar a meterse del lado de atrás en la parte técnica. ¿Sí? ¿Me entendés? Digo, el resto, o vos, Carolina, que vamos charlando el tema. Sí, profe, se entiende. Claro, lo que tenemos que generar en estas 2 o 3 clases es que ustedes, en lugar de empezar a pensar quedémonos con el ejemplo de una web, como solamente en el diseño, empiecen a incorporar la comprensión de todo lo que pasa atrás cada vez que ustedes hacen clic de un botón al otro, ¿sí? Que eso va al servidor, trae la información nueva y la dibuja. Digo, empezar a entender ese proceso porque eso les va a dar un conocimiento, como decían estas diapositivas al principio, un aspecto más general de todo lo que pasa y eso te va a hacer mejor profesional. Y ahí es cuando vas a empezar a entender que si cada vez que yo voy al servidor y tengo que traer la página que sigue para dibujar, si cada vez que me tengo que traer eso, me tengo que traer un montón de imágenes, un montón de cosas, la página va a ser más lenta que si me traigo menor cantidad de imágenes. O si me tengo que traer del servidor un montón de imágenes que pesan 3 megas, va a ser la página mucho más lenta que si las imágenes le mejoro la calidad o le mejoro el tamaño y pesan menos de 1 mega. ¿Sí? Digo, para empezar a entender ese tráfico y esa velocidad que se va ahí. Y lo que dijo Carolina, si contrato un hosting y pago poco, seguramente va a ser más lento. Si pago más o contrato mayor cantidad de recursos, seguramente me va a poder, la base de datos que me pongan a disposición va a funcionar más rápido y mi página va a ir y venir más rápido. ¿Sí? Está todo directamente relacionado. Pero bueno, la clase de hoy es pegarles un poco con estos conceptos técnicos, digo, pegarle a la cabeza y decir, che, ojo,
todo lo que yo estoy utilizando tiene esta tecnología atrás. Empecemos a chusmear o a pensarla, ¿sí? Lo que tenemos que lograr no es ni que aprendan ningún nombre de memoria, porque van a haber un montón de siglas en la otra. La clase que viene vamos a aprender SQL. No me interesa que aprendan los nombres de memoria porque no sirve para nada, pero sí que la cabeza de ustedes diga, wow, todo esto está pasando atrás de todo mi trabajo. Si yo lo comprendo mejor, voy a poder hacer que mi trabajo de diseño funcione mejor, se programe mejor y voy a lograr un mejor producto, ¿sí? Digo, es abrir a la parte de atrás. Insisto, traten de ver si tienen un ratito antes del próximo jueves el otro videíto, el único video, porque el otro va a ser la grabación de la clase, de YouTube que les puse, pónganle el subtitulado, acuérdense que está en inglés, que te tira unos pequeños tips de qué es una base de datos. Y me re gustó porque lo hace con dibujitos y cosas simples. Entonces, empecemos a pensar juntos y después seguiremos viendo qué sigue. Bueno, arrancó duro el segundo cuatrimestre. Cambiamos un poco la temática. Vamos a seguir en la próxima clase profundizando esto y si se les ocurre alguna pregunta, algo, lo mandan por el foro o me mandan un mail, que yo también me puede servir para preparar algo más o buscar también algún video o algo para ir ampliando y mejorando la comprensión del tema. ¿Les parece? Dale, profe, sí, sí. Bueno, yo ahora después en un rato cuando lo procesa YouTube, al que faltó, le subo el video y les aviso por el foro que está el video de hoy. Genial. Bueno, nos vemos el jueves que viene. Nos vemos. Chao Dale, chicos, gracias, hasta profe, nos luego. vemos. Adiós. Gracias Carolina por la ayuda. Chao, profe, nos vemos. Tenga buena Chao, semana. chao.